Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la previsión que les ofrece Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito y cuando son las 18 horas y 57 minutos del horario internacional GMT voy a realizar la previsión para la semana que viene, del 3 al 7 de febrero del presente año 2014. Como siempre, esta previsión nunca es con la intención de proporcionarle pócimas mágicas para la negociación, ni mucho menos. Sabemos que eso en los mercados financieros no existe, pero sí es con la intención de proporcionarle unas herramientas, una lectura de mercado y una colocación de niveles que le sean de utilidad para su negociación la semana que viene del 4 al 7 de febrero, como comentamos. Desde Forex Índices, si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestra página web. Ahí tienen los medios de contacto, teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de la página o también a través de correo electrónico. Bueno, vamos a iniciar, como siempre, un recorrido por los principales índices bursátiles, aunque nuestro objetivo, como siempre, de análisis son los principales pares de divisas, pero bueno, siempre es bueno darle un vistazo a los principales índices bursátiles, a ver cómo se han comportado durante esta semana. Vemos el IBEX 35 español que nos va a cerrar en la zona de los 9.900 puntos, con unos avances del entorno del 1%. Tenemos una directriz que nos arranca en julio del año 2013 y, como vemos, la tiene prácticamente a tiro de bala, como se suele decir, muy cercana a la semana que viene. Será vital, trácenla si ustedes operan el IBEX 35, porque será clave para la negociación del índice español. Vemos también el Dow americano como una directriz que nos viene desde el 9 de octubre del pasado año con su punto de apoyo. El 16 de diciembre fue quebrada a la baja la semana pasada, el viernes de la semana pasada, y apreciamos también cómo está amenazando ya una congestión que tiene la cotización del Dow en la zona de los 15.500 puntos. Al final la semana, desde su punto de apertura semanal en la zona de los 15.860 puntos, nos va a cerrar con un retroceso de un 0,65-0,70%, en la zona de los 15.800 puntos, un poquito por debajo de los 15.800 puntos exactamente cotiza en estos momentos. Le damos un vistazo también al crudo. Como vemos, el petróleo se encuentra muy estable. Desde hace prácticamente un año se ha estabilizado un poquito por encima de los $100 por barril, teniendo como suelo los 105 y como techo los 112. Se mantiene en un estrecho rango, como comentamos, prácticamente desde hace un año y no consigue salir, no consigue desprenderse con claridad de esta zona de los $100 por barril. Le echamos un vistazo también a la cotización del DAX alemán, que va a acabar con unas ligeras pérdidas desde su apertura el día 27, lunes, en la zona de los 9.350, prácticamente ahora cotiza en los 9.300, es decir, unos ligeros retrocesos. Presumiblemente va a acabar la cotización del DAX alemán, que como vemos ya se nos ha desprendido desde su punto de apertura anual. Vamos a ver lo que retrocede la cotización del DAX desde su precio de apertura anual en los 9.617, mantiene unos retrocesos de un 3,19% desde el día 1 de enero. Volatilidad extrema en la cotización del DAX durante toda la semana y vemos como por la parte de abajo este nivel de congestión de mediano en los 9.210 ha sido capaz de sujetar. Será clave para la salida de la semana que viene, el lunes, cuando abra el mercado, cuando abra la cotización del DAX. Será vital en caso de que lo ataque en los primeros compases de semana. Bueno, vamos a iniciar el recorrido en los principales pares de divisas. Como siempre, comenzamos con el euro-dólar. La semana ha estado marcada por la reunión de la FED el miércoles día 29. Era triplemente importante. Se despedía Bernanke, realmente se despide mañana, sábado, día 1 de febrero, pero era la última reunión que dirigía y bueno, también tenía un punto de mira por parte de los inversores
hacia esta retirada de Bernanke. La llegada de la señora Yellen, no sabemos si va a tener una política continuista de Bernanke o, por el contrario, en el futuro pueda tener giros y la Fed pueda incidir más en la economía americana. Veremos a ver de aquí en adelante cómo se comporta la señora Yellen, lo iremos viendo a lo largo de todo este año 2014. Vamos a realizar la lectura, en primer lugar, el resumen de lo que ha sucedido con la cotización del euro dólar. Arrancó la semana justo en la congestión de mediano plazo que el par tiene en el 1,3675. Como vemos, en los primeros compases de semana, los primeros días de negociación, lo único que hizo la cotización del par es merodear el precio de apertura semanal y la directriz alcista de mediano, que después veremos los detalles en temporalidad diaria de esta directriz. Como apreciamos en la imagen, ya el miércoles día 29, en sesión europea, golpeó varias veces el precio de apertura semanal, no tuvo fuerzas y la doble barrera que se generó con la directriz y el precio de apertura semanal fue implacable. Como vemos, prácticamente durante día y medio golpeó esta doble barrera y no tuvo fuerzas la cotización del par. Ya con la publicación de tipos de interés por parte de la Fed, que lo dejó en el 0,25%, y el primer retiro de estímulo económico a la economía de Estados Unidos, esa retirada de 10.000 millones de dólares, pues parece que al dólar le ha sentado bastante bien y por consiguiente al euro lo hizo precipitar a la baja. Vemos cómo después de golpear el día 29 en preapertura americana, la congestión de muy largo plazo del 1,3606, nivel histórico que está siendo primordial en los últimos meses para seguir la evolución del par, vemos cómo en la sesión europea del jueves día 30 fue quebrado, fue confirmado a la perfección y desde ahí ya movimiento bajista que nos ha llevado a la cotización a la zona del 1,35. Como vemos, en estos momentos cotiza en el 1,3501. Presumiblemente se nos va a quedar a dormir aquí todo el fin de semana. Si las 3 horas de negociación que quedan de hoy viernes deben de tenerlo en cuenta, como siempre, por si en estas últimas 3 horas de negociación se produjera algún movimiento violento por alguna noticia de alto impacto que llegara a última hora. Deben de tenerlo en cuenta, pero si esto no sucede, lo más lógico es que se nos quede ya a dormir el fin de semana la cotización merodeando el 1,35. Por aquí nos aparece una directriz que después veremos los detalles en temporalidad diaria. Es una directriz que nos arranca desde hace año y medio, que ha sido quebrada, pero en ningún momento ha sido confirmada. Cuidado con ella, repito, veremos los detalles a continuación en temporalidades superiores. Desde el punto de partida anual, la cotización del par desde el 1,3750, precio de apertura anual, la cotización del euro dólar retrocede un 1,84%, lo mismo que desde el día 1 de enero, es decir, en lo que es en el intramensual también retrocede lo mismo. Desde el día 26 que abrió el mercado, como comentamos, en el 1,3677 exactamente, va a cerrar esta semana con un 1,28% de retrocesos, la zona del 1,35. Un 1,28% que para una negociación intrasemana es un retroceso considerado abultado. Vamos a los tiempos, a las temporalidades superiores para ver los escenarios que nos marca y la lectura que debemos de tener en cuenta de la cotización del euro dólar. 1,3606. 1,3606, como vemos, golpeado el primer trimestre del año 2013, golpeado el tercer trimestre del año 2013 y quebrado al alza en el cuarto trimestre del año 2013. En estos momentos se ha vuelto a posicionar por debajo del mismo, pero lo que manda es el quiebre del último trimestre del año 2013. Cuidado hasta que no nos cierre el 31 de marzo el 1,3606 en el muy largo plazo sigue mandando sobre la cotización. ¿Cómo sigue mandando sobre la cotización la directriz alcista de muy largo que nos arranca en el año 2001? Quebrada en el primer trimestre del año 2013 y, como vemos, en esa confirmación que está realizando de varios trimestres sobre la directriz, cuidado con el quiebre de la misma a la baja porque sería la confirmación potente y nos metería la cotización del euro dólar en movimientos bajistas de muy largo plazo. Es la lectura que debemos de quedarnos de la temporalidad trimestral. Este eje en el 1,3606
será vital para la próxima semana y en caso de que le recupere también para los próximos 2 meses. Nos vamos a temporalidad mensual. Como siempre, llamamos la atención a lo más importante de esta temporalidad. Por la parte de arriba vemos ya cómo el freno lo está echando en el precio de apertura anual 1,3750. Como apreciamos en la imagen, desde que arrancó el año, lo único que ha hecho la cotización del euro dólar es retroceder desde su punto de apertura anual, que va a ser vital en caso de que lo pruebe la semana que viene. Por la parte de arriba, la directriz bajista de largo desde julio del año 2008 sigue mandando también y sigue ejerciendo presión bajista sobre la cotización del euro dólar. No vamos a detallar ni vamos a destacar nada más de temporalidad mensual. Nos vamos a la temporalidad semanal. Los detalles más importantes nos lo deja la semana pasada. Vemos cómo esta vela alcista fue a buscar el precio de apertura anual y desde el punto de partida anual fue rechazada la cotización. Este movimiento bajista, después del rechazo del precio de apertura anual y el quiebre del 1,3606, mete a la cotización del euro dólar bajo mayor presión bajista que la semana pasada. De temporalidad semanal nada más, simplemente ver la vela potente que envuelve a las 3 primeras semanas de negociación. Como podemos apreciar en la imagen, cuidado con este detalle porque nos cierra por debajo de las semanas anteriores, detalle importante también desde un punto de vista candlestick para tenerlo en cuenta. Vamos al gráfico de temporalidad diaria, donde vamos a ver los aspectos más importantes en la cotización del euro dólar. En primer lugar, llamamos la atención sobre la directriz alcista de mediano que nos viene desde el 9 de julio del año 2013. Tiene su punto de apoyo el 7 de noviembre, como vemos en la imagen. Esta directriz fue quebrada a la baja el pasado día 17 de enero, ha ido a realizar una confirmación perfecta, la ha realizado y desde ahí un movimiento bajista potente de más de 150 puntos a la baja, soportado por esta doble barrera, que a continuación veremos también los detalles de esta doble barrera. 1,3495 con gestión de mediano plazo siempre ejerce fuerza sobre la cotización, bien de soporte, como en esta ocasión, o bien de resistencia. Cuidadito con el 1,3495 porque será primordial el domingo por la noche cuando se abra el mercado. Y nos aparece una línea de tendencia también muy pegada al 1,3495. Para ver la clave de esta línea de tendencia, vamos a irnos a una plataforma distinta. Vamos a apreciar esta línea de tendencia que nos arranca el día 24 de julio del año 2012. Es decir, tiene más de año y medio de historia esta línea de tendencia y es importante porque su punto de apoyo lo tiene el 17 de mayo del año 2013 y el quiebre de esta línea de tendencia el 4 de julio del año 2013. Al ir a realizar la confirmación del quiebre, se nos introdujo por encima y no hemos tenido ninguna confirmación de ese quiebre, solamente un apoyo, como vemos, un rebote sobre la misma el día 7 y el día 8 de septiembre del año 2013 que impulsó al alza a la cotización. Cuidado, es la línea de tendencia que nos aparece junto al 1,3495 y será vital para la semana que viene en la negociación del euro dólar. La confirmación del quiebre de esta directriz, volvemos a la otra plataforma para verlo ya junto al 1,3495. El quiebre de la directriz, una confirmación como mínimo en temporalidad diaria para más seguridad, un quiebre la semana que viene, el día 7 de febrero, el cierre del día 7 por debajo de esta directriz, nos anunciaría movimientos bajistas ya para próximas semanas. Pero también para la intrasemana, un cierre por debajo de esta directriz y por debajo del 1,3495 debilitaría aún más a la cotización del euro dólar. Tracen esa directriz, repito, porque va a ser importante para la negociación del euro dólar. Volvemos a esta plataforma para ver cómo desde el día 24 de julio del año 2012, repito, con el punto de apoyo el día 17 de mayo del año 2013. Trácenla porque será vital en caso de que se produzca la confirmación del quiebre que tuvimos el día 4 de julio del año 2013.
Es lo más importante que nos deja la cotización del euro dólar sobre temporalidad diaria. Vemos cómo esta doble barrera por la parte de arriba en el 1.3675, que coincidía prácticamente con el precio de apertura semanal. Vemos como los primeros días de semana se mantuvo totalmente atrapada y desde el jueves lo único que ha hecho ha sido retroceder la cotización. Volvemos a la temporalidad de 4 horas, no por nada especial, sino porque en la temporalidad de 4 horas se colocan muy bien los niveles de intrasemana y vamos a ver qué niveles le colocamos para la semana que viene. En primer lugar, tenemos en cuenta el 1.3495 junto con esta directriz que nos arranca el 24 de julio del año 2012. Va a ser vital y primordial cuando abra el mercado el domingo por la noche, si es que hoy viernes, día 31 de enero, al final cierra por encima. Si ya tuviéramos un cierre por debajo, en la zona del 1.3475, pondría bajo presión bajista en la salida el domingo por la noche a la cotización del euro dólar. De momento aguanta esta doble barrera a la cotización y la soporta perfectamente. En caso de que inicie movimiento alcista el domingo por la noche cuando abra el mercado, nos vamos a topar con la primera barrera de resistencia y principal de semana, 1.3606, con gestión de muy largo plazo. Quebrado este nivel, nos vamos al 1.3675, con gestión de mediano y eje inclinado alcista. Cuidado porque esta doble barrera también será clave. Desde ahí directamente al precio de apertura anual, 1.3750. Recordemos que el pasado día 24 de enero en sesión europea fue rechazada la cotización de el mismo. 1.3750, resistencia muy importante. Otra la topamos en un eje inclinado bajista de mediano plazo. Nos pasaría sobre el 1.3792 y desde ahí directamente ya a la directriz bajista de largo que nos viene desde los máximos históricos del año 2008, que nos pasa la semana que viene sobre el 1.3875, muy cercano a una congestión de mediano plazo que el par tiene en el 1.3863. Esta doble barrera es la última resistencia que le colocamos, repito, en el 1.3875, como vemos a unos 400 puntos de la cotización actual, algo menos de 400 puntos. Por la parte de abajo, como ya hemos comentado, doble barrera, primordial para seguir la evolución de la cotización del par. No solamente para negociaciones de intradía y para negociaciones de corto mediano, sino también para el mediano plazo. Cuidadito con el quiebre de esta doble barrera porque metería la cotización del euro dólar bajo presión bajista la semana que viene. 1.3406, soporte con gestión de mediano largo. Desde ahí nos vamos a una doble barrera con gestión de mediano 1.3368 y directriz alcista de muy largo que la hemos visto anteriormente delimitada en temporalidad trimestral. Si no recuerdan, vuelvan al principio de la grabación para apreciar de dónde nos viene esta directriz que ha sido quebrada en el muy largo plazo, pero en ningún momento confirmada. Atentos porque será vital en caso de que la ataque la semana que viene en la zona del 1.3350. De quebrarlo nos topamos con una congestión de mediano plazo, que será el siguiente soporte que se encuentre la cotización del par, en el 1.3315. Del 1.3315 nos vamos a la congestión de largo plazo en el 1.3264 y medio, 1.3265. Lo vamos a delimitar como principal soporte de semana y desde ahí directamente a una congestión de mediano largo en el 1.3205. Recuerden, precio de apertura anual del año 2013 que se nos ha convertido en una congestión histórica. Del 1.3205, último soporte para la semana que viene en el 1.3124. Como vemos también casi a 400 puntos de la situación actual. Recordamos, doble barrera por la parte de abajo, cuidado, será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Si se nos posiciona por debajo del 1.3475, entraría bajo presión bajista la cotización del euro dólar. Una recuperación hacia el 1.3606 le daría un poco de aliento a la cotización del euro dólar, sobre todo si consiguiera quebrar. Mientras no vuelva la cotización por encima del 1.3606, nos olvidaremos de movimientos alcistas importantes para la semana que viene en la cotización del euro dólar. Seguimos con el análisis, como siempre le comento, por orden de aparición, por si no le interesa ver todos
los pares de divisas por orden de aparición para que giren el vídeo hacia adelante o hacia detrás. Euro dólar, dólar yen, dólar franco suizo, libra dólar, AUD USD y en último lugar euro yen. Este va a ser el orden de aparición del vídeo. Bueno, vamos con el dólar yen. La lectura de mercado de esta semana se nos ha instalado en la directriz alcista de largo plazo, que la veremos después detallada en temporalidad mensual. Se nos ha instalado, ya lo ha cogido como un eje inclinado alcista y es lo que realmente captura a la cotización durante toda la semana. Llegó el viernes de la semana pasada, día 24, este rechazo que ha tenido de la misma esta semana hacia la congestión de mediano largo de los 103.30 ha sido vital. Estos rechazos el día 28 y sobre todo en el día 29 en sesión asiática le hizo muchísimo daño a la cotización y como vemos lo único que hace es girar en torno a esta directriz alcista de largo. Al ser una barrera de largo, pues la testea varias jornadas, como vemos, la imanta, la captura y es por lo que se rige la cotización en estos momentos. Desde su punto de partida anual, la cotización del par desde los 105.32, que tiene su precio de apertura anual, la cotización del dólar yen retrocede casi un 3%, exactamente un 2,80% a estas horas de negociación del viernes día 31 de enero. Desde la apertura semanal, como vemos, la cotización lo tuvo en los 102.34, en estos momentos se encuentra sobre el nivel de apertura semanal, es decir, ni avanza ni retrocede, queda en stand-by o en tablas, como mejor prefieran. Nos dirigimos al gráfico de temporalidad trimestral, refrescando la memoria de 30 años atrás con la directriz bajista de muy largo plazo. Quebrada al alza en el primer trimestre del año 2013, vemos cómo se encuentra bastante alejada de esta directriz. En la zona de los 102.30 cotiza en estos momentos. Vamos al gráfico de temporalidad mensual, donde vamos a ver la directriz alcista de largo plazo, que es lo que está merodeando la cotización del par en las últimas jornadas. Vemos cómo desde su punto de partida anual, lo único que ha hecho la cotización del par es retroceder desde los primeros compases de año, desde su punto de apertura, en los 105.32, retrocesos de casi el 3%, como hemos visto. Esta línea de tendencia va a ser clave la semana que viene. Recuerden, hoy viernes 31 de enero no solo cerramos jornada y semana, sino que además también cerramos mes. Cuidado porque la vela que nos aparecerá el domingo por la noche en temporalidad semanal, ya en temporalidad mensual, ya será la vela del mes de febrero. Ténganlo en cuenta para los análisis porque será importante. De temporalidad mensual nada más que destacar, simplemente tener en cuenta esta directriz que nos arranca desde octubre del año 2012. Atentos a ella, no solamente para negociaciones de corto, sino también para negociaciones de mediano y de largo. Vamos al gráfico de temporalidad semanal. Bueno, aquí vemos la misma directriz y vemos en detalle cómo ha sido testeada en el mes de noviembre y en el mes de diciembre del año 2013 y vemos cómo está apoyando. Desde hace 2 semanas es lo que apoya, desde la semana pasada es lo que realmente apoya. La vela que nos va a dejar es una vela de indecisión, una formación de indecisión, como vemos va a cerrar prácticamente en los niveles de apertura, en los 102.34. Indecisión total, imantada y atrapada totalmente sobre la directriz alcista de largo plazo. Como vemos por la parte de arriba, el punto de apertura anual el día 1 de enero, lo único que ha hecho la cotización es retroceder desde el punto de partida de jornada. Y este rechazo lo vamos a ver mejor en temporalidad diaria. Vamos a temporalidad diaria para apreciarlo mejor. Vemos cómo ya en los primeros compases del mes de enero, el día 6, día 7, 8 y sobre todo el día 10, este rechazo en el punto de apertura anual ya denotaba la debilidad de la cotización en los primeros compases de año. La clave de esta semana, sin duda alguna, ha estado en este rechazo del día 28 y el día 29, miércoles, sobre la congestión de mediano largo de los 103.30, congestión histórica que nos viene de años atrás y que siempre ejerce fuerza sobre la cotización del par. Como vemos, lleva toda la semana, desde el día 26, domingo por la noche, lleva toda la semana atrapado, imantado y rigiéndose por la directriz alcista de largo plazo.
Volvemos a la temporalidad de 4 horas y le colocamos ya las principales resistencias para la semana que viene en primer lugar y después los soportes. Por la parte de arriba, dependiendo el día en el cual ataque la directriz, este eje inclinado alcista que se nos ha formado la directriz alcista de largo desde octubre del año 2012, nos pasaría sobre los 102.60. Quebrado los 102.60, cuidado con la congestión de mediano largo, 103.30, impecable esta semana, ejerciendo fuerza de resistencia. 103.30, resistencia muy importante. Recorrido amplio hasta una congestión de mediano como siguiente resistencia en los 104.52,5, 104.53. La principal resistencia viene delimitada por el precio de apertura anual, 105.32. Y desde ahí la última que le colocamos para la semana que viene en los 106.19. Movemos bastante alejado a casi 400 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, cuidado con unos rechazos de la cotización sobre la directriz alcista de largo. Ya si denota debilidad, denota que no puede quebrar al alza esta directriz, iniciaríamos movimientos bajistas. El primer soporte en una congestión de mediano, 101.62. El siguiente soporte de la misma categoría que el anterior, 100.68. El principal soporte de semana, delimitado por una congestión de largo plazo, 99.75, un poquito por debajo de la barrera psicológica de los 100 yenes por dólar. Principal soporte de semana y recorrido amplio hasta una congestión de mediano largo en los 98, 58, 98, 57. Cuidado con esta congestión de mediano, último soporte para la semana que viene. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vigilando el nivel de los 102.60. Porque aproximadamente nos pasa la directriz alcista de largo. Y por la parte de abajo, vital será el nivel de congestión de mediano en los 101.62. Terminamos con el dólar yen, vamos con el dólar franco suizo. Vamos a ver qué movimientos y qué detalles podemos sacar de la cotización del dólar franco suizo esta semana que hemos terminado. Bueno, el detalle más importante nos lo dejó la cotización la semana pasada, el viernes de la semana pasada. Este apoyo perfecto en el precio de apertura anual 0,8927 de momento mantiene bajo presión alcista en este año 2014 a la cotización. Como vemos, a principios de esta semana, día 28, fue a buscar esta congestión de mediano largo en los 0,8998, prácticamente la barrera psicológica de los 0,90 y fue rechazada a la baja, buscando otra vez el precio de apertura anual. Detalle importante es que los inversores no dejaron llegar a la cotización al precio de apertura anual. Sus órdenes compradoras las colocaron por encima 10 puntitos y denotaba ya la fortaleza de la cotización del USD-CHF, no dejando tocar el precio de apertura anual. Desde ahí, movimiento alcista en la sesión americana del miércoles día 29 y este apoyo sobre la congestión de mediano largo en los 0,8998 el jueves en sesión europea impulsó al alza a la cotización. Como vemos, un eje inclinado bajista que siempre respeta la cotización del par, le está sirviendo de apoyo el día 31, viernes, desde ahí impulso alcista. Por la parte de arriba le estará esperando el domingo por la noche cuando abra el mercado una congestión de mediano en los 0,90, 75,5, 0,90, 76. Desde el punto de partida anual, la cotización del par evoluciona al alza con unos avances exactamente en estos momentos de un 1,47%. En la semana nos avanza la cotización del par prácticamente lo mismo desde el punto de apertura semanal 0,8950, unos avances de un 1,19%, un poquito menos en el intrasemana que del intraanual. Vamos al gráfico de temporalidad trimestral y, como siempre, iniciamos el análisis por refrescar memorias. Como siempre comentamos, directriz bajista de muy largo plazo y, lo que es más importante, la congestión de muy largo plazo en los 0,9680. Congestión con la cual choca la cotización trimestre tras trimestre desde el año 2011. No tiene fuerzas. Como siempre, llamo la atención en este cruce de líneas porque será vital para este año 2014 en caso de que la cotización consiga evolucionar
un cierre trimestral, estamos hablando de operaciones de largo y de muy largo plazo, un cierre trimestral por encima de esta doble barrera le daría alas a la cotización del USD. Mientras se mantenga por debajo del mismo, se mantendrá bajo presión bajista en el muy largo plazo. Lectura, como siempre, importante para que la tengan en cuenta. De temporalidad mensual, prácticamente nada que decir, simplemente que se encuentra encerrada la cotización en estos primeros compases de año entre el precio de apertura anual del año 2013, 0,9148, que como vemos ya ha ido a testearlo a principios de año, y el precio de apertura anual del año 2014. Es decir, entre estas dos barreras está la clave inmediata para la evolución del par, sobre todo la semana que viene. De temporalidad mensual ningún detalle, nos vamos a temporalidad semanal. Pues bueno, expandimos el gráfico porque la verdad nos deja muy poquito. Simplemente por la parte de arriba ver cómo la semana pasada le dio un golpe a la congestión de mediano largo que se nos ha convertido el precio de apertura anual del año 2013. Vemos cómo le dio un golpecito y fue rechazada inmediatamente la cotización hacia el precio de apertura anual del presente año, 0,8927. Entre estos dos niveles está el juego inmediato de la cotización del par, teniendo los 0,8998 como eje central de operaciones la semana que viene. Temporalidad diaria, poquito que destacar, prácticamente nada. Simplemente tener en cuenta un eje central inclinado que tenemos desde hace varios años, nos viene este eje inclinado, antigua directriz bajista de mediano, que como vemos está apoyando en el día de hoy, 31 de enero, sobre este eje y sobre la congestión de mediano. Mientras no pierda esta doble barrera, no vamos a ver movimientos bajistas para la semana que viene en la cotización del dólar franco suizo. Atentos al detalle y atentos a la zona de los 0,90 porque será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Regresamos a la temporalidad de 4 horas, comprimimos el gráfico para ver en detalle las principales fuerzas de resistencia en primer momento. Por la parte de arriba, como detallábamos hace un poquito, se va a encontrar con los 0,9076. Cuidado con esta primera barrera de resistencia en caso de que en estas 2 horas y media de negociación consiga cerrar por debajo de la misma. Vital 0,9076 cuando abra el mercado el domingo por la noche. La principal resistencia, delimitada por una congestión de mediano largo, 0,9148. Atentos a este nivel porque ya ha sido rechazada, como vemos, el pasado día 21 de enero de este muro de contención. El quiebre de los 0,9148 metería la cotización, su quiebre, sus confirmaciones correspondientes, metería la cotización bajo presión alcista hacia una congestión de mediano en los 0,9253. Ahí se nos cruza también un eje inclinado alcista. Cuidado con esta doble barrera. Siguiente resistencia de categoría intermedia, 0,9328. Y la última resistencia delimitada por una congestión de mediano en los 0,9392. Ayudada también por una directriz bajista que sigue vigente y que no ha sido quebrada todavía. Cuidado con los 0,9293. Última resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo debe de quebrarnos esta doble barrera, eje inclinado de mediano que le está sirviendo de apoyo el viernes 31 de enero y sobre todo la congestión de mediano largo. Primer soporte 0,8998. De quebrarlo entraría la cotización bajo presión bajista. Siguiente soporte y principal de semana, precio de apertura anual 0,8927. Principal soporte de semana. Congestión de mediano, siguiente soporte, 0,8891. Otro de la misma categoría, bastante alejado del anterior, 0,8817. Siguiente soporte, también congestión de mediano, 0,8757. Último que le colocamos a unos 300 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, primera barrera de resistencia, congestión de mediano, 0,9075. Por la parte de abajo, congestión de mediano largo como primera barrera de soporte, ayudado por este eje inclinado bajista de mediano primordial. Por la parte de abajo, cuando abra el mercado el domingo por la noche, 0,8998. Por la parte de arriba, 0,9075 y medio, 0,9076.
Terminamos con el dólar franco suizo y continuamos con el par libra-dólar. Movimiento bajista. Daño, el rechazo que ha tenido sobre el precio de apertura anual en el 1,6568 el pasado jueves en sesión asiática. La cotización no pudo remontarlo. Como vemos, vamos a realizar la lectura de semana desde el día 26, que arrancó el domingo por la noche, día 26, en la zona del 1,65, como vemos, movimiento alcista, impulsó con este movimiento alcista este apoyo en la apertura europea del lunes, en la congestión de mediano del 1,6512, este apoyo le dio impulso alcista y en un primer momento fue sujetado por el precio de apertura anual, pero después fue quebrado, confirmado en el corto plazo, para realizar un máximo intrasemana en el 1,6626. Desde el máximo intrasemana se nos instaló ya en la jornada del martes, día 28, y en la sesión europea del miércoles, día 29, sobre el precio de apertura anual se mantuvo totalmente imantado, cotizando un poquito por encima o un poquito por debajo, pero siempre teniéndolo como eje central de operaciones, y observamos como ya en la sesión asiática del jueves, día 30, movimiento bajista, quebrándonos la directriz alcista de mediano, de nuevo, y este rechazo el día 30 en sesión europea sobre la congestión de mediano del 1,6512 fue lo que ya le hizo demasiado daño a la cotización del libra dólar, y como vemos nos va a cerrar en la zona del 1,6430 si estas 2 horas y media de negociación no lo impiden. Vamos a ver lo que retrocede la cotización desde su punto de apertura anual, 1,6568, en el entorno de un 0,82%. Desde el precio de apertura semanal, como comentábamos, en la zona del 1,65 va a acabar con unos retrocesos también intrasemanales de un 0,38%. Le echamos un vistazo en temporalidad mensual. Recuerden que la cotización del par libra dólar pelea con la directriz alcista de largo que nos viene desde enero del año 2009. Cuidado con la misma, nos arranca en enero del año 2009, quebrada en febrero del año 2013. Como vemos, está totalmente imantada por la misma en el largo plazo. 5 meses consecutivos lleva probando la fuerza de esta directriz. Cuidado, repito, si se introdujera de nuevo por debajo de la misma, porque metería a la cotización de libra dólar bajo presión bajista. Le echamos un vistazo en temporalidad semanal, por si pudiera proporcionarnos información adicional. Bueno, pues la verdad que la única información adicional que nos proporciona es que lleva varias semanas golpeando el precio de apertura anual en el 1,6568 y no consigue evolucionar por encima del mismo. Siempre está siendo rechazado sobre el punto de apertura anual. Mal síntoma para la cotización del libra dólar, sobre todo si pierde este apoyo de las últimas semanas. La directriz alcista de largo, que como siempre ejerce fuerza de resistencia cuando la cotización la pilla por la parte de abajo, o fuerza de soporte cuando la ataca por la parte de arriba. Cuidado con este eje inclinado alcista, porque será vital la semana que viene. Son los detalles más importantes que nos deja la temporalidad semanal. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria. Cuidado con el quiebre, como vemos, quiebre de la directriz alcista de mediano. Vamos a comprimir un poquito el gráfico para ver más en detalle esta directriz que nos arranca en julio del año 2013, con su punto de apoyo el día 12 de noviembre del año 2013. Atentos, porque se nos ha producido la confirmación del quiebre que tuvimos el día 15 de enero. Día 15 de enero tuvimos el quiebre y la confirmación la hemos tenido el día 30 de enero. Ya desde la confirmación tenemos un recorrido bajista de casi 100 puntos para la cotización del libra dólar, bajo presión bajista de su precio de apertura anual y bajo presión bajista ya del quiebre y confirmación de esta directriz alcista de mediano que nos viene desde julio del año 2013. Lecturas importantísimas, grábenselas, porque son lecturas que les serán de ayuda para la negociación de este par en la semana que viene. Volvemos al gráfico de temporalidad de 4 horas y le colocamos principales niveles de resistencia. Por la parte de arriba, como primera pieza a batir al alza, congestión de mediano, 1,6512. Siguiente barrera de resistencia, precio de apertura anual y principal de semana,
1,65-68 ayudaría a la directriz alcista de mediano a ejercer fuerza de resistencia. De ahí que lo delimitemos como principal resistencia de semana. Recorrido muy amplio hasta la siguiente resistencia, congestión de largo, 1,6709. El mensaje que nos han dejado los inversores sobre esta congestión de largo es muy clara. De momento ni siquiera están por atacarla. Las órdenes vendedoras han sido colocadas por debajo de esta congestión que los inversores de mediano y largo la tienen siempre puesta en su punto de mira. 1,6709, resistencia importante y recorrido amplio hasta el 1,6841, última resistencia que le colocamos. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, tenemos una congestión de mediano, 1,6408. De quebrarlo nos topamos con la directriz alcista de largo. Cuidado con ella, trácenla. Si no la tienen, refresquen la memoria con el vídeo y trácenla porque será vital. Siempre ejerce fuerza sobre la cotización, como vemos en este detalle de mediados del mes de enero. Atentos a la misma, nos pasaría dependiendo del día, pero siempre en la zona del 1,6340. Quebrado el 1,6340, nos topamos con una congestión de mediano que ejercería fuerza de soporte en el 1,63, 1,6301. Siguiente soporte, congestión de mediano largo, 1,6248. No es ni más ni menos que el punto de partida anual del año 2013, que lo recordarán los inversores sin lugar a dudas. 1,6248. Lo vamos a delimitar el 1,6248 como principal soporte de semana y desde ahí recorrido amplio hasta una congestión de largo en el 1,6151. Último soporte que le colocamos a unos 300 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, primordial será la barrera de congestión de mediano, 1,6512, primera resistencia. Primer soporte de la misma categoría, 1,6408. Continuamos con el siguiente par, en este caso vamos con el AUF-USD. Errática la cotización después del rechazo que tuvo de la doble barrera generada en este año 2014 por su precio de apertura anual 0,8885 y la congestión histórica de muy largo plazo en los 0,8888. Como vemos, el rechazo que tuvo el pasado día 22 de enero, implacable de momento este muro de contención que mantiene bajo presión bajista en este año 2014 a la cotización del AUF-USD. La semana se la ha pasado jugando al tenis entre dos niveles de corto. Por la parte de abajo 0,8707 y por la parte de arriba 0,8795 y medio, 0,8796. Como vemos, la cotización va a cerrar en la zona de los 0,8750. Desde su punto de apertura semanal, que la cotización lo tuvo sobre los 0,8693, va a conseguir unos avances. Vamos a tirarle unos avances porcentuales. Los avances porcentuales, al igual que los avances nominales, son muy importantes. Le tiramos estos avances intrasemana en estos momentos un 0,64%. Nos cerrará con estos avances intrasemanales. Desde su punto de apertura anual, 0,8885, la cotización del par retrocede un 1,54%. Nos trasladamos a temporalidad mensual e iniciamos el recorrido en estas temporalidades. Comprimimos para ver los detalles más importantes. El detalle más importante que nos deja después del quiebre de la directriz alcista de largo que nos vienen desde el año 2009, como vemos, su quiebre y su confirmación nos ha generado estos recorridos de largo plazo. El detalle más importante que nos deja en estos primeros compases de año es el quiebre de los 0,8888, nivel histórico de congestión, como podemos apreciar en la imagen, que fue testeado a finales del año 2013 y como vemos en estos primeros compases de año 2014 se nos ha desprendido del mismo, que al coincidir con el precio de apertura anual, esa doble barrera, como hemos visto anteriormente, fue rechazado el día 22 de enero, va a ser vital. Mientras no vuelva por encima de esta doble barrera 0,8888, los movimientos alcistas para el AUF-USD están totalmente vetados en este año 2014. Le echamos un vistazo en temporalidad semanal para sacar alguna información adicional. Bueno, la información es la misma que estamos comentando, es decir, golpeo
de los 0,8888, este muro potente de muy largo plazo. En varias ocasiones en el año 2013, golpeo en diciembre también del año 2013 y como vemos el quiebre por primera vez lo tuvimos ya en enero. La segunda semana de enero con su confirmación en la tercera semana de enero y de ahí movimiento bajista. Repito, 0,8888 será clave también para la semana que viene. De temporalidad semanal no destacamos nada más, simplemente, bueno, la pequeña vela, el pequeño cuerpo que nos va a dejar alcista con esos avances de un 0,63% en estos momentos. Temporalidad diaria, poquito que destacar. Una directriz bajista de mediano que nos viene desde el 23 de octubre del año 2013, fue quebrada, confirmada con su recorrido ya potente, con recogidas de beneficios y vemos como cada vez que llega a esta directriz se nos ha convertido ya en un eje inclinado bajista, pues la respeta. Debemos de tenerla en cuenta ahora en temporalidad de 4 horas. Veremos a ver sobre dónde nos quedará este eje inclinado bajista de mediano la semana que viene. Vamos a colocarle ya los niveles para la semana del 3 al 7. Por la parte de arriba, como primera barrera de resistencia, nivel de corto 0,8796. De quebrar este nivel nos vamos a la principal resistencia, doble muro de contención 0,8888, congestión de muy largo 0,8885, precio de apertura anual. Repito, mientras no vuelva por encima de esta barrera, no pensaremos en movimientos alcistas para este año 2014. Vital y principal resistencia para la semana que viene, 0,8888. Otro nivel de corto lo vamos a, nivel intermedio, 0,8974. Y quebrado este nos llegaríamos a una resistencia, nivel de corto, en los 0,9063. Última resistencia para la semana que viene. Observemos los detalles que nos dejó a mediados del mes de enero sobre este muro de corto plazo. Por la parte de abajo, lo primero que debe hacer la cotización, si queremos ver movimientos bajistas en el AUS-USD, es el quiebre de los 0,8707. Como vemos, le sirve de apoyo esta semana a la cotización. 0,8707, nivel de corto, primer soporte. Desde ahí nos vamos a otro nivel de corto en los 0,8619. Cuidado con este nivel. Desde ahí nos encontraríamos con el eje inclinado bajista y con un nivel intermedio en los 0,8544. Quebrado los 0,8544 nos precipitaríamos hasta un nivel de congestión de muy largo plazo. 0,8462 como último soporte de semana, a unos 300 puntitos de la situación actual. Vital por la parte de arriba, nivel de corto 0,8796. Por la parte de abajo, como primer soporte, el domingo por la noche, 0,8707. Bueno, pues por último vamos a ver la cotización del euro-yen. Detalles muy importantes los que nos deja la cotización de este cruce en la semana que estamos a punto de terminar. Como vemos, nos arrancó la semana en la zona de los 140, en la zona psicológica de los 140. Inmediatamente fue a buscar la congestión de largo plazo de los 139,41. Encontró un apoyo perfecto en la salida semanal el domingo por la noche, cuando abrió el mercado, y este apoyo impulsó al alza a la cotización. Durante los primeros días de semana se mantuvo imantada, teniendo como eje central de operaciones un nivel de corto en los 140,47. Realizó un máximo intrasemana en los 141,30 y desde ahí movimiento bajista. El quiebre de este nivel de corto en los 140,47 ya metió en bajo presión bajista la cotización en sesión europea del miércoles día 29. Desde ahí directamente al muro de contención de los 139,41. Soportó a la cotización durante varias horas hasta que ya por fin estos rechazos, el jueves día 30 en sesión americana, estos rechazos intentó volver por encima del muro, no pudo, siempre rechazado, y sobre todo este rechazo en apertura asiática del viernes día 31 ha impulsado a la cotización a la baja, quebrándonos ya en temporalidades cortas la directriz alcista de largo plazo. Cuidado con la misma, la veremos a continuación en temporalidades superiores, pero presumiblemente nos va a cerrar ya un poquito por debajo, que para temporalidades cortas debemos de tenerlo en cuenta.
Vamos a ver lo que retrocede la cotización del euro-yen, ya unos retrocesos muy abultados desde su precio de apertura anual en los 144,81, mantiene unos retrocesos intraanuales de un 4,60%, que para un primer mes de negociación son unos retrocesos considerados como muy abultados. Desde su punto de partida semanal, como comentábamos, la cotización arrancó en la zona psicológica de los 140, tiene unos retrocesos a estas horas de negociación del viernes de un 1,30, también unos retrocesos abultados considerados intrasemana. Vamos a la temporalidad trimestral por echarle un vistacillo a estas temporalidades amplias. Bueno, muy lejos todavía de la congestión de muy largo de la zona de los 150, 150,08 tenemos la congestión y mucho más de la directriz bajista de muy largo plazo que nos arranca en el tercer trimestre de 1990. Cuidado con esta directriz, pero como observamos nos queda todavía muchísimo recorrido para llegar a ella. Por la parte de abajo, si se nos metiera bajo presión bajista potente, le estaría esperando los 133,51, a unos 500 puntos de la situación actual. Es la única lectura que podemos realizar de momento sobre la cotización del euro-yen en estas temporalidades amplias. Temporalidad mensual. Cuidado con la directriz alcista de largo plazo desde octubre del año 2012. Es lo que está probando en los últimos días de negociación de esta semana. Incluso en temporalidades cortitas hemos visto cómo ya nos ha cerrado alguna vela por debajo de la misma. De momento se apoya, es vital para la próxima semana y próximas semanas y el mes de febrero esta directriz alcista de largo, trácenla si no la tienen, tiene un ángulo de inclinación muy en pendiente. Las directrices alcistas o bajistas con ángulos de inclinación muy en pendiente son menos efectivas en sus quiebres, pero bueno, siempre son a tener en cuenta. De temporalidad mensual nada más, simplemente ver el rechazo desde el punto de partida anual, nada más que abrió el año, la cotización ha iniciado movimiento bajista. Un vistazo también a temporalidad semanal. Bueno, vemos la directriz alcista de largo plazo desde finales del año 2012 y cómo la está testeando en estos últimos días de semana y el rechazo de su precio de apertura anual en los 139,41. Temporalidad diaria, por si pudiéramos sacar alguna información adicional. Nos pasa un eje inclinado alcista, es una directriz ya perdida en el tiempo, pero que como pueden ver en la imagen siempre ejerce fuerza sobre la cotización. Es un eje inclinado que bueno, no es fácil ya de sacarlo porque viene de años atrás, pero bueno, yo le voy a proporcionar el nivel sobre el cual va a pasar la próxima semana en caso de que llegue a tocarlo el euro-yen. No vamos a destacar ningún detalle, simplemente que los 138,02 esta congestión de mediano le sirve de apoyo hoy viernes a la cotización del par. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y le colocamos ya los principales niveles de soporte y de resistencia. Por la parte de arriba ejercerá fuerza de resistencia la directriz alcista de largo en caso de que consiga ya cerrar en temporalidades cortas por debajo de la misma. 138,45. Siguiente resistencia y principal de semana. 139,41. Congestión de largo plazo. Implacable siempre que llega la cotización a este muro de contención de largo. Nivel de corto, siguiente resistencia, 140,47. Otra de la misma categoría, 141,94 y medio, 141,95. Siguiente resistencia de la misma categoría que la anterior, es decir, nivel de corto, 143,37 y desde ahí nos iríamos al punto de partida anual en los 144,81, como vemos ya muy alejada de la cotización actual. Por la parte de abajo, si la cotización pierde los 138, la zona de los 138, nos encontraríamos con este eje inclinado alcista de mediano plazo. Nos pasaría en los 137,35. Atentos a este nivel porque seguramente ejerza fuerza de soporte. De quebrar los 137,35 nos topamos con una congestión de mediano en los 135,34. Principal soporte de semana, congestión de mediano largo, 135,34. De los 135, la anterior barrera de soporte era los 136,15. 136,15, congestión de mediano.
Siguiente barrera de soporte y principal de semana, 135.34. Otro nivel intermedio ejercería fuerza en los 134.70 y desde ahí directamente a un muro con gestión de muy largo plazo, 133.51. Último soporte para la semana que viene, como vemos, a unos 450 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vamos a expandir un poquito el gráfico para verlo más en detalle, un poquito más ampliado. 138.02 va a ser vital. Un rechazo de los 138.02 en la apertura del domingo por la noche nos llevaría a este eje inclinado alcista en los 137.35. Dependiendo el día en el cual atacara, el eje va evolucionando al alza. Entonces tomaríamos unas referencias un poquito más altas, 145 o 150, pero el lunes nos pasa sobre los 137.35. En caso de que sea rechazada de los 138.02. Si encontrara apoyo en los 138.02, atacaríamos la directriz alcista de largo, que nos pasaría en la zona de los 138.50. Un quiebre de los 138.50 impulsaría al alza a la cotización del euro. Bueno, pues acabamos el análisis de previsión para la semana que viene, del 3 al 7 de febrero del año 2014. La intención de Forex Índices es que esta lectura, este análisis de mercado y la colocación de niveles les sean de utilidad, para que luego ustedes lo implementen con sus estrategias y sus gestiones de capital, que es lo más importante. Nada más, muchísimas gracias. Si tienen alguna duda o algún comentario, se pueden poner en contacto con nosotros a través de teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto o correo electrónico. Ahí estamos para servirles. Muchas gracias y hasta la semana que viene.